Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, les saluda una vez más para poder conversar con ustedes temas que están relacionados con la ruta bíblica del Señor Jesucristo, y todo esto de acuerdo a lo que el Evangelio o la Santa Palabra de Dios establece para nosotros los creyentes, y también para aquellos que aún no han creído en el Señor puedan seguir una vida de temor a Dios y de respeto hacia aquellas cosas que nuestro Creador establece hacia nosotros. Hoy día, la senda de la esperanza y de la felicidad es aquella que mueve a todos los seres humanos sin distinción de clase social, de edad o de raza. Todos buscan y todos luchan, y muchos de ellos mueren justamente buscando la ansiada senda de la esperanza y la felicidad. Entendida como esperanza a aquel pensamiento que a nosotros nos mueve para poder saber que podemos gozar de un mundo mejor. Y en ese contexto son muchos los creyentes que hoy día están siendo influenciados por la cultura woke, y esta se convirtió en sinónimo de política de izquierda o liberales que abogan por cosas como la equidad racial y social, el feminismo, el movimiento LGTB+, el uso de pronombres de género neutro, el multiculturalismo, el uso de vacunas, el activismo ecológico e indigenista y el derecho a abortar. En este contexto, quienes se identifican como cristianos o creyentes al interior de algunas iglesias, estos quieren o pretenden, y escuche bien, negar parte del Evangelio, especialmente aquellos que los lleva a escuchar cosas que para ellos no les son gratas y que apelan a la conciencia y los hace sentir incómodos. Y esta parte del Evangelio entonces es evitando todos aquellos pasajes que hablen del pecado. Así aparecen por las redes sociales pseudos pastores o predicadores que con la mejor de sus caras y con una pose de muy carismáticos proclaman: los creyentes necesitan hoy que no se les juzgue, hablándole de pecado, sino por el contrario, solo de la esperanza de un mundo mejor, en el que reine solo la felicidad y cosas positivas. Este mensaje pega muy bien en algunos tipos de creyentes, y porque pertenecen a algún tipo de iglesia muy particular que justamente ha caído en las redes justamente de lo que hoy se conoce como la cultura woke. Pero veamos qué nos dice la palabra, estimado que me está escuchando y me está viendo. Usted que es creyente, usted que enseña en una iglesia, usted que tiene amor y pasión por las cosas del Señor, y que el Espíritu Santo que mora en usted quiere llevarlos a cumplir con el mandato divino de poder ir y predicar el Evangelio, debe entender, y así usted lo hace, y escuche bien, así usted lo hace muchas veces, instando a los hombres y mujeres, tanto pecadores como convertidos, de que la palabra de Dios es aquella que debe guiarnos en todo momento de nuestra vida de creyentes. Y el Evangelio, es decir, la Biblia, es la palabra de Dios. Cuando uno de los hombres del Señor, como es en este caso, hace uso del Evangelio, no es la persona misma que él está hablando, sino que es el propio Dios a través de la palabra. Por lo tanto, el Evangelio, cierto, lo que usted dice, es la palabra de Dios. Pero veamos qué nos dice la palabra de Dios al respecto del tema que hoy día nos compete, es decir,
la búsqueda de la felicidad, dejando de lado toda cualquier cosa que a uno como creyente e incluso el inconverso lo haga sentirse incómodo, porque no va a querer acercarse al Señor, porque el Señor le está mostrando que hay algo que debe cambiar en su vida. Una de las cosas que hacen las personas que creen en Cristo y se convierten es que en un momento determinado se dan cuenta que ellos, bajo su condición de pecador, bajo su impotencia de ser humano, cargado de pecados, no puede tener otra cosa más que entregarse al Señor, a la gracia del Señor para acogerse a su perdón. Veamos, al respecto de lo que yo quiero llevarle a meditar, vamos a tomar 2 de Pedro 2.20 y otros pasajes que vienen más adelante. 2 de Pedro 2.20. Dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿a quién está hablando aquí, estimado, que me está escuchando y viendo? Al convertido, ¿verdad? Le está hablando al convertido, está identificándole a usted y a mí que hemos creído en Cristo. Y repito, ciertamente, si habiéndose ellos, en este caso nosotros, escapado de las contaminaciones del mundo, no por obras, sino por la gracia del Señor, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor Salvador Jesucristo, y otra vez cae y se enreda en ellas, y son vencidos, ¿por qué cosa? Por el antiguo hombre, es decir, por el pecado, ¿verdad? Su estado final, es decir, el creyente que vuelve a caer, su estado final viene a ser peor que el primero. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Será acaso que el creyente solamente tiene que ver cosas bonitas? ¿Y que si nosotros le hablamos del pecado lo estamos juzgando? No, nosotros no juzgamos, la palabra de Dios es quien nos juzga. Y aquí nos está diciendo que en este caso del creyente que cae una vez que se ha convertido, dice su estado final viene a ser peor que el primero. Bueno, hemos establecido entonces que los creyentes en un momento determinado pecamos. Primera de Juan, ahora 2.1, 2.2 y 2.5, es decir, el número 2 es el capítulo, el 1 es un versículo, el 2 es otro versículo y el 5 es otro versículo. Veamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Se dan cuenta? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El Señor Jesucristo no tendría razón de ser si estuviera sentado a la diestra de Dios rogando por nosotros, los creyentes, sus hermanos, si no estuviéramos sujetos en un momento determinado a pecar. Y si el creyente no se le dice que tiene una condición de pecado, y los hombres del Señor y algunas iglesias omiten porque no se sientan mal esta sensación de que debe conocer que es un hombre de pecado, ¿cómo podrá arrepentirse y nuevamente volver a la senda? Repito, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, nuestro amado Señor está diciéndole al Padre, acuérdate que yo morí por ellos, yo sufrí, yo derramé mi sangre, por favor, Padre mío, perdónalos en mi nombre. Versículo 2. Y Él, Cristo, ¿no es cierto? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, es lo que estaba diciendo recién. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, es decir, para justos e inconversos. Resumiendo entonces, al respecto, ¿será posible que solamente le prediquemos el pecado a aquellos que no son convertidos, dejando de lado a los convertidos? ¿Acaso será que prediquemos el pecado una sola vez y después no? Porque si le estamos predicando que
tú, yo y aquellos que no se han convertido cometen pecado, ¿acaso no será que debemos callarnos porque no tenemos derecho a juzgarlos? Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. ¿Y cómo nosotros sabemos si refiriéndose a los pastores, a los que enseñan, a los profetas, cómo nosotros entonces podemos saber si son verdaderos o no, si no juzgamos? Porque debemos evaluar sus frutos. No, señores, que me escuchan, hombres y mujeres, debemos predicar y debemos estar conscientes de que los creyentes somos pecadores arrepentidos, pecadores redimidos, además pecadores en potencia. Que sabemos que no debemos hacerlo y a veces caemos en tentación. Por lo menos los inconversos pecan y no sienten conciencia, porque para ellos no existe un Dios que los juzga. En cambio, para usted y para mí, sí, porque eso hace contristar el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ese es el problema. Algunos pastores, algunos siervos del Señor, en algunas iglesias, especialmente las llamadas carismáticas, tienen que hacerse los simpáticos, tienen que hacerse los agradables, y por lo tanto no hagamos sentirse mal a la gente, porque eso nos va. Prefiero tener a 1000 personas sentadas, pero no les voy a decir que ahora que están convertidos pueden pecar, porque me pueden ir, se pueden sentir mal. Debemos predicar todo el consejo de Dios. Pero dice, el que guarda su palabra, en el amor de Dios verdaderamente se ha perfeccionado. Repito, pero el que guarda su palabra, en él, el amor de Dios, verdaderamente se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. ¿Te das cuenta? Nosotros nos vamos a perfeccionar en la medida en que leamos el Evangelio en forma completa, en la medida en que no meditemos en su palabra, en la medida en que no obedezcamos o no comprendamos el mensaje que está en el Evangelio. Y el Evangelio nos dice, tú, estimada, eres una pecadora, yo soy un pecador y por lo tanto debo tener especial cuidado porque yo no soy mejor que los demás. Solamente me hace distinto en que he sido redimido, en que debo tener un respeto por mi Señor y Salvador y buscar la santificación o la santidad mediante guardar toda, escuche bien, toda su palabra. Y la palabra de Dios es la suma autoridad. Por lo tanto, entonces, debemos predicar todo el Evangelio, especialmente la cruz de Cristo, el perdón de los pecados e ir hacia los inconversos. Pasemos a otro tema. Alex Soro, uno de los impulsores al interior de la ONU, de la Agenda Globalista 2030, hijo de Miguel Soro, uno de los magnates más ricos del mundo y activo propulsor del globalismo, está poniendo su fortuna, que es inmensa, mucho más que todo lo que Chile produce en un año, está poniendo su fortuna e influencia económica justamente para impulsar esta Agenda 2030 y su objetivo principal, declarado por este hombre, es neutralizar o simplemente sacar del interior de los países cualquier expresión tendiente a frenar sus propósitos, que es destruir, escuche bien, destruir los estados-nación y al interior de esto el cristianismo y sus valores permanentes. ¿Qué le parece? Para el caso que nos convoca como creyentes y cristianos, este programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo se orientará de aquí en adelante a fundamentar y explicar cómo el globalismo, por medio del progresismo ateo, de la nueva izquierda, lamentablemente se está infiltrando en la formación doctrinal de algunas iglesias autodenominadas cristianas, como es el caso de la cultura woke que anteriormente hemos definido.
Y cómo muchos creyentes y simpatizantes cristianos están cayendo pecaminosa e incautamente ante una visión y prácticas extrañas en el interior de estas iglesias. Debemos aclarar que el Evangelio aplica la palabra extraño para identificar cualquier doctrina o acto que no está establecido en la palabra de Dios y no es aprobada por Él. Yo voy a dar las citas y sería muy conveniente para que usted le pudiese quedar más claro lo que estamos hablando, poder cotejarla en su Evangelio justamente en las citas que yo le voy a dar. En el tema que estamos hablando recién y que voy a repetir, debemos aclarar que el Evangelio aplica la palabra extraño para identificar cualquier doctrina o acto que no está establecido en la palabra de Dios y no es aprobado por Él. Un caso de una doctrina extraña se encuentra, y léase por favor, Levíticos capítulo 10 del 1 al 20. Ahora, el modernismo, como una fuente extraña que contamina estas nuevas expresiones de estas nuevas autodenominadas iglesias cristianas, resultan un verdadero cáncer, doctrinas que bajo el modernismo liberal de raíz atea se están imponiendo al interior de estas iglesias que tratan, que tratan de, en forma muy sutil, aceptar algunas ideas justamente de estas ideologías extrañas. El modernismo consiste que bajo una nueva expresión, al introducir creencias no contempladas en la Biblia y por lo tanto extrañas, basadas en el hecho de que se puede hacer libremente lecturas y aplicaciones parciales del Evangelio, de tal manera dejar afuera aquellas doctrinas o mandamientos bíblicos que no se acomodan a sus particulares intereses, que generalmente son carnales y eminentemente humanos. Ahí está el caso de no predicar el pecado, de dejarlo ser, que hay libertad, que se pueda adorar a Dios como a cualquiera persona se le ocurra. Evidentemente que nunca se puede estar en contra de la música y de el emplear, por ejemplo, instrumentos musicales que son usados en la actualidad. Lo que no sería correcto sería disfrazarse como con ropa, por ejemplo, hippie o de otra expresión para poder cantar alabanzas, o vestirse de payaso, por ejemplo, para poder enseñarle mejor a los niños. No se olviden ustedes que es el Espíritu Santo quien, de acuerdo al propósito de Dios, le revela al inconverso, porque el Señor ve las intenciones del corazón, le revela aquello que es la gracia y le impulsa a recibirle y a convertirse. Si usted, aunque se vista de Tony, de payaso o de lo que usted quiera, y le va a enseñar a alguien y no está en el propósito del Señor que estas personas se conviertan, porque su corazón es malvado, porque el Señor lo ve, porque la buena tierra donde la semilla se siembra en la parábola del sembrador, por ejemplo, es aquel corazón dispuesto, aquel corazón noble, donde allí el Señor pone la semilla. Por lo tanto, estos pensamientos de raíz progresista es una mezcla de modernidad y humanismo, rechaza la fe y la reemplaza por la razón. Con ello entonces, una serie de doctrinas, normas, decretos bíblicos que son por esencia espirituales y sujetos a la fe, van quedando de lado. Así también niegan los atributos del Evangelio, o cuanto menos
acomodados a su racional punto de vista. Por ejemplo, se insta a los miembros de la Iglesia a leer y aceptar la Biblia como palabra de Dios, lo que es totalmente correcto. Pero el problema surge y se radica en el hecho de que las congregaciones siguen fiel y fieramente a los líderes, y muchos de ellos autodenominados profetas o iluminados, que nos tienen cautivos mediante una metodología denominada carisma o carismáticos. Esta metodología aplicada por líderes autocomplacientes que, efectuando enseñanzas bíblicas de las que han sacado toda mención a la inclinación del hombre hacia el pecado, pues este es inherente a todo ser humano, solo entregan mensajes de paz, alegría, autorrealización, fortalecimiento de la autoestima, prosperidad y otros aspectos que son eminentemente carnales y motivacionales, reemplazando de este modo al Señor Jesucristo y a su cruz, puesto que por medio de Él somos cristianos y somos salvos, los cuales por medio de estas prácticas humanas racionalistas los persuaden a aceptar entonces estas prácticas extrañas. El racionalismo teológico modernista, propio de una visión progresista, ha introducido en el pensamiento de estos líderes carismáticos que el Evangelio tiene aspectos en sus mensajes que no pueden ser creídos, o cuanto menos aceptados literalmente, y que ellos, por medio de revelación especial, se les ha dado una interpretación adecuada, muy diferente a aquellos que realmente los apóstoles nos entregaron a nosotros para poder llegar a la santidad. Reclaman para sí mismos, estas personas carismáticas, su revelación especial, apartada evidentemente de lo establecido en las Escrituras, pues afirman que el Espíritu Santo ha bajado, se los ha revelado también en sueños. Si bien es cierto que el Evangelio señala que se darán revelación por sueños y otras manifestaciones, léase Hechos 2.17, Joel 2.28. Estas manifestaciones jamás establecerán nuevas doctrinas o irán en contra de lo establecido por los apóstoles y profetas en el Evangelio. Y estos nuevos iluminados carismáticos, con sus prácticas extrañas, han desautorizado al Evangelio, contradiciéndolo, y han llegado al corazón de muchas almas simples, porque el hombre en su naturaleza quiere las cosas simples. El hombre en su naturaleza no quiere ser enfrentado a su pecado. El hombre en su naturaleza no quiere que se le diga que está mal, porque queremos ser nuestros propios dioses. Queremos ser libres, liberados, autorrealizados, y por lo tanto ni un predicador, ni un pastor, ni menos el Evangelio me va a decir qué es lo que debo ser. Y fíjese usted, estimado, que me está escuchando, y ellos hablan, yo creo, yo pienso, no diciéndolo, el Señor establece en su palabra, el Señor quiere que yo, etcétera, etcétera. Un ejemplo muy recurrente en estas iglesias, por estos hombres con características especiales, es el hecho de que muchos creyentes o líderes en iglesias, en sus oraciones, escuchen bien, en sus oraciones, fervientemente le piden al Padre que descienda sobre ellos desde lo alto el Espíritu Santo con poder. Padre mío, que en este momento descienda sobre nosotros el Espíritu Santo con poder y los ilumine. Fíjese usted que el Evangelio dice una cosa muy distinta.
el Evangelio nos dice que ya el Espíritu Santo descendió y mora en el creyente. Eso está, léalo por favor. Juan 16, del 7 al 15. Juan, capítulo 16, versículo 7 al 15. O también léalo en Efesios, capítulo 1, versículo 13. Bajo esta concepción bíblica, lo correcto es pedirle al Padre la llenura del Espíritu Santo. Un ejemplo en el Evangelio está en el caso de Esteban, el primer mártir de la iglesia, de la naciente iglesia. Léase esto de Esteban en Hechos, capítulo 6, versículo 8, y también en Hechos, capítulo 7, versículos 55 al 60. Regresando al tema que nos convoca, el liberalismo y racionalismo ideológico impulsado por la Agenda 2030 de la ONU han logrado penetrar, como ya hemos dicho, a estas iglesias que han antepuesto a su nombre o base doctrinal, identificándolas con el prefijo de neo. O sea, neo y el nombre de su denominación. Pues, sirviendo consciente e inconscientemente como uno más de sus agentes, me refiero de la ONU, que posibilitan el logro de los objetivos justamente de la ONU, que es destruir todas las instituciones que sirven de base a la cultura cristiana occidental y a su principal pilar y gestor, que es el propio Dios en la persona de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y que mejor hacerlo que atacar el Evangelio, pues, o es decir, el Nuevo Testamento, o palabra de Dios, destruyendo, en el caso del Evangelio, o de la Biblia, o palabra de Dios, sus atributos, negando, por ejemplo, su inmutabilidad, su inerrancia, etc. Veamos brevemente cuáles son los atributos, o sea, cuáles son las características que tiene la Biblia o palabra de Dios. Veamos. Vamos a citar algunos de los muchos. La Biblia, o palabra de Dios, es infalible. Es decir, que la Biblia es perfecta porque fue inspirada por Dios y Dios es perfecto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19:7. Segundo, la Biblia es inerrante. La Biblia es el único libro que no tiene ningún error y que todo lo que dice es verdad. Ella dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, es decir, el Evangelio, porque en tus juicios espero. Salmo 119:43. Otro atributo, la Biblia es completa. Escucha bien, esto es muy importante. La Biblia es completa. Ningún pseudo profeta puede reclamar para sí una revelación que esté en contra de lo que establece la palabra de Dios, ni aunque lo sueñe 1000 veces. Porque la Biblia es completa. La Biblia no necesita que se le añada ni se le quite nada. Tanto es así que la Biblia termina con una advertencia de no añadirle ni quitarle nada a su palabra. Veamos. Comillas. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Otro atributo. La Biblia es autoritaria. La Biblia es autoritaria. La palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas. Cuando nosotros violamos las instrucciones de Dios dadas a nosotros a través de la Biblia, palabra de Dios, estamos violando la ley y sus mandamientos. Veamos qué dice, comillas, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. La Biblia es suficiente.
La Biblia es suficiente para salvación y perfección. Puede darle un giro total a una persona que no conoce a Dios, ya que esta persona puede llegar a salvarse y perfeccionarse poco a poco con tan solo leer la palabra de Dios. Así de suficiente y poderosa es su palabra. La Biblia también nos da esperanza y bendiciones. Es más que suficiente. Veamos qué dice el Evangelio al respecto de sí mismo. Pero persiste tú en lo que has aprendido, que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, es decir, el Evangelio, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado a toda buena obra. Segunda de Timoteos, capítulo 3, versículos 14 al 17. Ahora, ¿por qué creemos que el progresismo ha infiltrado a estas iglesias y a sus líderes carismáticos? Veamos el objetivo final, que es el globalismo y la creación de un gobierno mundial. Para establecer el gobierno mundial se hace necesario deshacer los gobiernos nacionales y sus instituciones, destruyéndolas desde dentro, y en el caso de la Iglesia introducir el caos doctrinal, haciendo de su palabra un mero libro que describe milagros que el racionalismo liberal teológico infiltrado por ideas progresistas no puede creer, al señalar que no poseen estos milagros una explicación científica, como fue por ejemplo cuando nuestro Señor Jesucristo en las bodas realizó el milagro de la transformación de agua en vino. Para ello, dicen, se hace de vital importancia negar esa parte del Evangelio y por lo tanto negar la condición de Dios de nuestro amado Señor Jesucristo. Quisiera llamar la atención en un hecho escatológico aplicado a que el gran liberador que impulsa al hombre a emanciparse o a desobedecer la ley de Dios y de la autoridad divina establecida en el Evangelio no es ni más ni menos que Satanás. Y por lo tanto la acción de destruir nuestra actual sociedad y seguir haciendo por el futuro, efectuada por el progresismo en base a valores cristianos, es precisamente Satanás quien los utiliza. Recordaremos que fue Satanás quien hizo creer a Eva que debía desobedecer a Dios, pues lo que le había dicho Dios era mentira. Por ello, perdón, disculpe. Bien, entonces, la consecuencia más nefasta producida en estas neoiglesias es la relegación de que es principal el predicar la conversión del pecador por medio de la cruz de Cristo a un rango, pasarlo a un rango secundario, que provoca que más que este pecador acepte y reciba a Cristo como Señor y Salvador, motivado por enseñarle que debido a su condición de pecado le debe generar un verdadero sentimiento de impotencia, porque por sí mismo no puede conseguir el perdón del Padre y debe recurrir al Señor Jesucristo como único gestor por gracia de su salvación, es decir, por medio de la mente y del corazón para justicia y boca para salvación, pero en la práctica solo generan un sentimiento que lleva al inconverso solo a la emocionalidad, dejando tangencialmente la comprensión mental, es decir, entenderlo, discernir, solo consiguiendo más que un verdadero convertido en una persona confundida en su cuerpo de carnalidad humana.
Muchos creyentes dicen, a mí me gustaría que el Señor me hablara, yo estoy esperando creer, yo antes cuando hacía tal cosa, hacía, pero ahora que estoy convertido, Señor, háblame. Y esperan una señal especial del cielo. El Señor nos habla. Y nos está hablando cada día. Y te está hablando ahora. Cuando tú estás escuchando el Evangelio. Cuando tú lees el Evangelio. El Señor te está hablando. Y allí está escrito lo que tú debes hacer. En su defensa, cuando son exhortados a cambiar de actitud, o ven a otros siervos de Dios fieles al Evangelio, cumpliendo y haciendo cumplir por medio de enseñar la palabra, exclaman, esos son conservadores. No están con los nuevos tiempos, más liberales. Se han quedado con las conductas de los apóstoles, desechando el hecho de los atributos de las Escrituras. No podemos cambiar el Evangelio. Ya vimos 7 de las características del Evangelio, y entre ellos está su inerrancia, su inmutabilidad. ¿Cómo pueden ahora pretender decir que ser conservador es predicar la palabra del Señor y enseñar todo el consejo de Dios? Es decir, todo lo que está aquí es suficiente para el adoctrinamiento. Si tú quieres que el Dios te hable, claro que te está hablando, aquí está. Escúchalo, pero debes leerlo, debes entenderlo de pe a pa. Muchas personas quieren una revelación especial, que el Señor les hable y les diga, tú haz tal cosa. Cuando ya el Señor nos ha dicho y está escrito en el Evangelio. En su defensa, cuando son exhortados a cambiar de actitud o ven a otros siervos de Dios fieles al Evangelio cumpliendo y haciendo cumplir por medio de enseñar la palabra como lo estamos haciendo ahora, exclaman, esos son conservadores. Satanás utiliza ese concepto para poder rechazar el Evangelio, hablar del Evangelio porque lo escribieron los apóstoles hace 2000 y tantos años atrás. Eso es ser conservador. No, señor. Eso es ni más ni menos que ser obediente y colocar la palabra del Señor en su justa dimensión y lugar. No están, dice, cuando nosotros nos referimos al Evangelio y no a la cultura woke. No están con los nuevos tiempos. Estos tiempos son más liberales. Se han quedado con las conductas de los apóstoles, desechando el hecho de los atributos de las Escrituras. Por último, debemos recordar que somos libres en Cristo, pero nuestro único límite para poder efectuar cualquier tipo de actividad al interior de las iglesias es un sano temor a Dios, nuestro impulso de agradarle, y este impulso por agradable basado en las Escrituras, en el que esté presente la sobriedad, no los excesos. No podemos aceptar el modernismo de la cultura woke, de la nueva izquierda y del progresismo, ni por mucho que queramos llenar las iglesias. Que el Señor los ilumine, que el Señor haga que mediten en cada una de las cosas que hoy día han escuchado. ¿Queréis servir a Dios? Amad su palabra, escudriñad las Escrituras, enseñarlas, para que todo hombre de Dios sea apto para enseñar el Evangelio, para exhortar, para edificar en justicia y en la verdad. Y su palabra es verdad. Será hasta el próximo programa.